Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 24 de marzo. Recordemos que hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Óscar Romero. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A los judíos que habían aceptado su enseñanza les dijo Jesús: si se mantienen fieles a mis palabras, serán de veras discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa. El Hijo sí se queda para siempre. Por eso, si el Hijo los hace libres, serán libres verdaderamente. Yo sé que son hijos de Abraham, pero son incapaces de aceptar mis palabras, y por eso me buscan con intenciones de matarme. Yo digo lo que he visto en mi Padre. Ustedes hacen lo que su Padre les mandó. Le replicaron ellos: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras que él hizo, pero me buscan con intenciones de matarme, porque les he dicho la verdad que me ha mandado decir Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos bastardos, tenemos un solo Padre, y ese Padre es Dios. Jesús le replicó: si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo procedo de Dios y de Él vengo. No estoy aquí por propia iniciativa, sino que soy su enviado. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este miércoles 24 de marzo, día en que celebramos la feria litúrgica de San Óscar Romero. Le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Mis hermanos, para este miércoles hemos escuchado una perícopa, una parte del Evangelio de San Juan, tomada del capítulo 8, versículo 31 hasta el 42. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que al inicio del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, vamos a encontrar nosotros aquel pasaje bíblico de la mujer adúltera. Después el Señor se va a mostrar como luz del mundo. Y a partir del versículo 13 en adelante, empieza una discusión del testimonio de Jesús sobre sí mismo, es decir, una autodefensa de nuestro Señor Jesucristo frente al pueblo de Israel, frente a los judíos. Hoy vemos, mis hermanos y mis hermanas, en esa autodefensa de nuestro Señor Jesucristo frente a los judíos, la parte donde se llega a hablar de Jesús y de Abraham. Y el Señor dice unas palabras hermosísimas, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros la tenemos que tener en cuenta. Pero para poder entrar a esas palabras hermosas de Jesús, tenemos que recordar el último versículo que meditamos, que lo hicimos el día de ayer. Dice el versículo 30, al hablar así, muchos creyeron en él. Vea qué interesante esto. El Señor había dicho que él no era de la tierra, sino que venía del cielo y que estaba sometido verdaderamente a la voluntad del Padre. Y muchos creyeron en él. Ahora dice el versículo 31. Decía pues Jesús, ¿a quiénes? A los judíos
que habían creído en él. Entonces, el Señor estaba dando un testimonio sobre sí mismo. Estaba el Señor en una autodefensa de él mismo, nuestro Señor, autodefendiéndose. Por eso muchos judíos creyeron en él. Ahora el Señor les va a hablar a los que creyeron en él. Y esto es importante porque son palabras hermosas como las que encontramos nosotros en el versículo 31b. Si se mantienen en mi palabra, esa es la clave. Mantenernos en la palabra. Mantenernos en la palabra. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Para yo ser discípulo del Señor, tengo que sostenerme en la palabra. La palabra me lleva a la verdad de Jesús. Jesús me hace a mí hijo de Dios. Vea qué interesante, mis hermanos y mis hermanas, este juego de palabras que encontramos nosotros dentro del evangelista San Juan. Vamos a hablar de dos verdades aquí. La fe, mis hermanos, que es creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esa fe nos hace a nosotros libres del pecado, y también nos va a hablar a nosotros sobre la filiación divina, es decir, la filiación divina que nuestro Señor Jesucristo tiene con el Padre, como diría el credo niceno-constantinopolitano, homoousios, consustancial, filial al Padre, y este Jesús que es hijo de Dios nos hace a nosotros hijos en el Hijo. También nosotros somos hijos de Dios, lo va a decir San Juan en sus cartas, no solamente de nombre, sino que verdaderamente lo somos. Entonces, cuando nosotros estamos unidos a Jesús, a su palabra, somos discípulos de Jesús, somos hijos de Dios, nos vamos a sostener en la verdad. Y la verdad que es Jesús nos va a hacer libres a nosotros del pecado. Es lo que el Señor Jesucristo le va a decir a los judíos en el versículo 32. Dice, si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Quién es la verdad? San Juan 14:6 lo va a decir el Señor en el marco de la última cena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. En la filosofía la verdad es un concepto, es una ideología para muchas personas. En la Iglesia Católica la verdad tiene nombre y se llama Jesús de Nazaret. Por eso dice la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús de Nazaret. Cuando estamos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estamos unidos a Dios, mis hermanos y mis hermanas, no pecamos, lo va a decir el mismo apóstol en la carta, porque Jesús nos hace a nosotros libres del pecado, no esclavos, porque el esclavo es el que está en el pecado, el Hijo de Dios está en la gracia, libre del pecado. Y entonces los judíos que escuchan esto que el Señor Jesucristo está diciendo, dicen, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que se harán libres? Vea qué interesante ellos. Ellos creían que por pertenecer a la descendencia de Abraham ya eran verdaderamente libres del pecado. Y el Señor Jesucristo dice, es cierto, los que pertenecen a Abraham tienen que hacer lo que Abraham dice, pero ustedes, aunque se llaman hijos de Abraham, no hacen lo que Abraham dice, sino que hacen todo lo contrario, y por eso me buscan para matarme, dice el Señor y Salvador Jesucristo, porque una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Ya el Señor lo va a denunciar en alguna parte del Evangelio de San Mateo. El Señor Jesucristo va a decir, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan todo lo que ellos hagan, va a decir nuestro Señor. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ellos creen que por pertenecer al linaje de Abraham ya son libres y se les olvida la historia de Abraham. Recordemos que Abraham tuvo, mis hermanos y mis hermanas, 2 hijos. ¿Cuál es el primer hijo que nacido de Abraham? Aquel que nació de la esclava, se llama Ismael, la esclava se llamaba Agar, y entonces hijo del pecado, esclavo. Y también nosotros podemos ver a Isaac, el hijo de la promesa, el que lleva la bendición de Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar
En la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo extiende toda una teología acerca de este presupuesto teológico que nosotros estamos meditando, mis hermanos y mis hermanas, y ojalá que nosotros también podamos meditar en estas dos dimensiones, la gracia, la bendición, la esclavitud, el pecado. Vea qué interesante, los judíos no entienden lo que el Señor les está diciendo, así que el Señor se los va a aclarar. El Señor dice: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, pensemos en Ismael, mientras que el hijo se queda para siempre, pensemos en Isaac. Y eso es importante, aquellos que hacen lo que verdaderamente hizo Abraham. Ellos no, ellos están haciendo otra cosa totalmente diferente, mis hermanos y mis hermanas. Así que los invito a que meditemos en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 en adelante, donde encontramos ese pasaje bíblico donde nos habla a nosotros acerca del pecado y de la gracia. Pero para poder verdaderamente estar en la gracia, tenemos que conocer a Jesús. Y a Jesús lo conocemos a través de la iglesia, a través de los sacramentos, la vivencia asidua de los sacramentos, porque los sacramentos nos comunican a nosotros la gracia de Dios. Bueno, todos los sacramentos comunican la gracia, pero hay un sacramento que no solamente comunica la gracia, sino que comunica al autor de esa gracia. Y el autor de esa gracia se llama Jesús de Nazaret, y ese sacramento es el sacramento de la Eucaristía, y tenemos que recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De el pecado. Por eso dice el Señor: si pues el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Solamente Jesús puede liberar. ¿Y en dónde encontramos a Jesús de Nazaret, nuestro Dios y Salvador? En la Eucaristía. Así que, mis hermanos y mis hermanas, no podemos vivir una vida lejos de la Eucaristía, porque viviríamos una vida lejos de Dios, lejos de la gracia. Volvámonos al Señor, vámonos a Él, reconozcámoslo en el sacramento de la Eucaristía, confesémonos para poder recibirlo, mis hermanos y mis hermanas, y pidámosle al Señor que cada vez mejor nos vayamos preparando para vivir esta Semana Santa. Vean, mis hermanos, que ya el próximo domingo, Domingo de Ramos, ya vienen los días santos, el misterio pascual de Cristo, aquel jueves santo donde el Señor instituye la Eucaristía del sacerdocio. Preparémonos para verdaderamente estar unidos a Dios. Somos hijos de Dios, ya no tenemos que vivir en el pecado, tenemos que vivir en la gracia que Dios nos da a través de los sacramentos, a través de la oración. Por eso tomémonos de las manos de la Virgen María y pidámosle a nuestra Madre Santa que ella ruegue y que interceda por todos y cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre, por Cristo, el Hijo de la promesa, en quien has restaurado para ti un pueblo más numeroso que las arenas de la playa y las estrellas del cielo. Queremos seguir a Cristo por el camino de la cruz, que nos lleva a cantarte un himno de victoria y de bendición. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 24 de marzo. Recordemos que estamos celebrando la feria litúrgica de San Arnulfo Romero, Óscar Arnulfo Romero, aquel santo mártir, mis hermanos, que ruega e intercede por nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, pidámosle a Dios que por intercesión de ese santo y a través del corazón de la Santísima Virgen María, podamos conocer la verdad que es Jesús y la verdad que es Jesús nos haga verdaderamente libres. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, yo les quiero recordar 3 cosas. La primera, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya superamos, para la gloria del Señor, los 342,000 suscriptores, mis hermanos. Vamos camino al 1,000,000. Necesito, por favor,
que usted apoye esta misión. ¿Y cómo la puede apoyar? Suscribiéndose al canal de YouTube, dándole like, me gusta a los videos y compartiéndolo con sus familiares y con sus amigos. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar unos artículos religiosos que al comprarlos se les harán llegar a cualquier parte del mundo. Recuerden que tenemos la imagen, el póster de Santa María Rosa Mística, bajo los 4 colores que representan a nuestra Madre Santa. El fondo blanco, oración, el fondo rojo, sacrificio, el fondo dorado, amarillo, penitencia, y el azul celeste, que es el color con el cual nosotros representamos a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Ahí los pueden encontrar en mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Y por último, les recuerdo, mis hermanos, apoyen esta misión. ¿Y cómo lo pueden apoyar? Primero, orando por ella, pero segundo, también uniéndose con una donación. Tenemos 2 campañas. La primera se llama $1 para la evangelización. Es tan triste las veces en que no podemos grabar nuestros programas porque no tenemos los recursos económicos para hacerlo. Pero si ustedes me regalan $1 una vez en su vida para la evangelización, yo puedo alquilar las cámaras, las luces, los estudios, la producción y podemos llevar la evangelización a través de los medios de comunicación social. Y segundo, recuerden, mis hermanos, que nos hackearon. Nos robaron las cuentas de Instagram, de Facebook, de TikTok, mis hermanos y mis hermanas, pero esto nos llevó a plantearnos una pregunta, una cuestión, y era la siguiente: ¿por qué el diablo no quiere que prediquemos la palabra? Porque el evangelio está llegando al mundo entero. Entonces, mis hermanos, queremos dar un segundo paso en la evangelización. Y para esto queremos comprar una plataforma, un software donde nos permite a nosotros tener diferentes estudios, una manera muy hermosa, mis hermanos, para ponerlo al servicio de la evangelización. Y ustedes van a ver los programas tan bonitos que nosotros podemos hacer. Tenemos un problema que es bastante costoso. Cuesta $6,500 el solo software, mis hermanos y mis hermanas. No tenemos el dinero, pero si usted me ayuda con una ofrenda generosa, con lo que Dios ponga en su corazón, yo sé que pronto vamos a poder reunir el dinero y a comprar este software y ponerlo al servicio de la evangelización. Así que por favor, no me abandone, que yo oro por usted para que el Señor lo bendiga siempre. Y no siendo más, mis hermanos, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que Dios nos bendiga a través del corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.